Hola amigos, bienvenidos una vez más a Creamos, donde te decimos cómo implementar un sistema de gestión. En este tutorial estudiaremos las consideraciones previas antes de iniciar la fase de diagnóstico. Te explicaremos qué es la fase de diagnóstico. Te diremos por qué es conveniente realizar la fase de diagnóstico. Te enseñaremos cómo realizar la fase de diagnóstico y aplicaremos una lista de verificación. Esta lista de verificación la podrás descargar en el link que dejaremos en la descripción del video. Te enseñaremos también cómo calcular la muestra para aplicar las encuestas. Y miraremos el procedimiento para la tabulación de la encuesta. De las 5 fases a implementar un sistema de gestión de la calidad, nos concentraremos en la etapa de diagnóstico. Si bien es cierto que nuestra norma base es la ISO 9001, la metodología que explicaremos sirve también para implementar sistemas de gestión de la calidad con otras normas similares, como es el caso de la GP1000. Antes de realizar la fase de diagnóstico, es conveniente socializar a todo el personal de la organización sobre el sistema de gestión de la calidad. Explicar las fases, cómo se va a desarrollar la implementación del sistema de gestión de la calidad. Sensibilización con casos exitosos. Se sugiere como estrategia de sensibilización al personal conocer casos exitosos de organizaciones que han implementado sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 o cualquier otra norma parecida como la GP1000. La fase de diagnóstico es una radiografía de la organización respecto al grado de aplicación de la norma ISO 9001. Corresponde a una serie de actividades de recolección de información sobre la organización acerca del estado actual de su sistema de gestión de la calidad. Esta fase se realiza por medio de entrevistas y reuniones. Es conveniente aplicar esta fase porque permite reconocer las diferencias existentes entre lo que tiene la organización y lo que debería tener frente a los requisitos de la norma. Se convierte a su vez en un insumo clave para realizar la planeación de la implementación del sistema de gestión de la calidad. Aquí mostramos las entradas, las actividades y las salidas a desarrollar en la fase del diagnóstico. Para realizar estas actividades necesitamos unas entradas. Estas entradas son empleados con conocimiento del proceso, normatividad legal aplicable a la organización, norma de calidad, infraestructura física, documentación existente, estructura administrativa y planta de cargos. Las actividades que se realizan o que realizaremos en la fase de diagnóstico sería planificar la realización del diagnóstico, ejecutar el diagnóstico, validar el informe del diagnóstico. Y como producto, en la salida
obtendríamos el informe del diagnóstico validado. Ahora veremos qué se realiza en cada una de estas actividades. En la actividad planificar la realización del diagnóstico se incluye el objeto, alcance, programa o agenda. Aquí se incluirían personas a entrevistar, los entrevistadores, fechas, horarios, lugares u otros. La lista de verificación. Aquí se aplica la herramienta que podrán descargar en el link de la descripción del video. Y definición de los recursos necesarios para el diagnóstico que permita identificar el estado actual de la organización respecto a los requisitos de la norma. En la actividad ejecutar el diagnóstico se recolecta la información a través de la lista de verificación, teniendo en cuenta la agenda definida. La siguiente tabla nos ayuda a calcular la muestra para aplicar las entrevistas. Esta tabla tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. PO sería la población. Por ejemplo, si la empresa tiene 83 empleados, la muestra sería 69. O sea que serían 69 empleados a los que se le aplicaría las entrevistas. Otro ejemplo sería si la organización tiene 280 empleados, la muestra sería 170. Entonces se aplicaría la encuesta a 170 empleados. Aquí continúa la tabla. Está para 16.000 empleados de una organización. Una vez determinada la muestra, se deben distribuir proporcionalmente de acuerdo con el número de empleados que tenga cada área organizacional. Dijimos que para 280 empleados, la muestra sería 170 empleados. Entonces, esta es la distribución por área de esa empresa. El área 1 tiene 28 empleados, el área 2 tiene 21, el área 3 tiene 146 empleados, el área 4 tiene 40 empleados y el área 5 tiene 45 empleados para un total de 280. Entonces ahora se saca el porcentaje por área. Esto se calcula dividiendo la población entre el valor total, entre el número total de empleados, que serían 280. Entonces para el área 1 sería 28 entre 280, eso nos daría un 10%. 21 entre 280 sería el 8% para el área 2. Para el área 3 sería 146 entre 280, eso sería igual a un 52%. Para el área 4 sería 40 entre 280, sería igual a 14%. Y por último, para el área 5 serían 45 entre 280, igual a 16%. Luego, para dividir la muestra, simplemente multiplicaríamos 170 por el valor porcentual. Entonces sería para el área 1 170 por este 10%, sería un 17. Sería 17 el resultado. Entonces para el área 1 se deberían encuestar a 17 personas. Para el área 2 sería 170 por el 8%, sería igual a 14 empleados a encuestar. Y así para el resto de las áreas. Ya después que se tiene el número
de personas entrevistadas por área, se deben escoger aleatoriamente a esas personas por área, de acuerdo a cualquier método que exista o que se haya establecido para escogerlo. Esta es la lista de verificación. Les recuerdo que en la descripción del video encontrarán un link donde podrán descargar la lista de verificación completa, numeral por numeral, de la norma ISO 9001. Aquí solamente le traigo el ejemplo del capítulo 422, manual de calidad. Entonces se le preguntaría a los empleados, dependiendo pues el número de empleados que ya calculamos previamente, si el manual de calidad está documentado e incluye el alcance y las exclusiones. Entonces los empleados contestarán de acuerdo al conocimiento que tiene. Entonces sería un 0 si ese empleado no sabe, un 1 si no se cumple, un 2 si se cumple insatisfactoriamente, 3 si se cumple aceptablemente, 4 se cumple en alto grado y 5 si se cumple plenamente. La evidencia puede ser verbal o escrita, y así continuaríamos para todas las preguntas numeral por numeral. Ahora miraremos el procedimiento para la elaboración de las encuestas. Por ejemplo, el primer paso sería definir para cada pregunta la frecuencia o número de veces que una respuesta obtuvo cada uno de los valores establecidos. Se sabe, esta descripción, estos valores asignados están en la lista de verificación. Entonces sabe que 0 es no se sabe, 1 no se cumple, 2 se cumple insatisfactoriamente, y así hasta llegar al 5 que se cumple plenamente. Entonces, por ejemplo, en una encuesta aplicada a 20 personas, la pregunta número 1 tuvo la siguiente frecuencia. Esta sería la frecuencia de la pregunta número 1, por ejemplo. En caso de que una pregunta se haya dejado de responder, se debe asumir el valor de 0. El paso número 2 es dividir cada frecuencia por el número total de encuestas aplicadas. Este resultado se debe dar en términos porcentuales. Entonces, como son 20 personas, se divide la frecuencia entre 20. Sería 0 entre 20, 3 entre 20, 4 entre 20, 6 entre 20, 3 entre 20 y 4 entre 20. Y aquí obtendríamos entonces los porcentajes. El paso 3 es multiplicar cada valor por el porcentaje determinado en el paso anterior, con el fin de hallar un valor parcial para cada uno. Entonces se multiplica el porcentaje por el valor. 0 por 0, 0. 1 por 0.15, 0.15. 2 por 0.2, 0.4. Y así hasta multiplicar 5 por 0.2, que sería igual a 1. El paso 4 sería sumar los valores parciales para obtener el puntaje de la pregunta. Estos valores que nos dieron se suman. Entonces, en este caso, para este ejemplo, la pregunta 1 tendría 3.05 como valor parcial. Aquí les quería decir que dependiendo del rango en que se encuentre ubicado el numeral de la norma, se proponen las acciones. Por ejemplo, si el numeral se encuentra ubicado en los rangos inadecuados y deficientes, se deben proponer acciones para el diseño e implementación del numeral. Y si se ubica
en los rangos satisfactorios o adecuados, las acciones definidas deben orientarse hacia el mejoramiento o mantenimiento del numeral. Como resultado de tabular una encuesta de 3 preguntas, se obtuvieron los siguientes datos. Esto es un ejemplo que le traje. Entonces, pues aquí tenemos la frecuencia por cada valor para la pregunta 1. Para la pregunta 2, estas serían sus frecuencias. Estas serían sus frecuencias para la pregunta 2. Y para la pregunta 3, estas serían sus frecuencias. El porcentaje, pues, dividimos la frecuencia entre el total. Sería 0 entre 20. Para la pregunta 1, 3 entre 20, 4 entre 20, 6 entre 20, 3 entre 20 y 4 entre 20. Entonces nos daría este resultado. Lo mismo haríamos para la pregunta 2 y para la pregunta 3. Luego se multiplican los porcentajes por el valor. 0.15 por 1, 2 por 0.2, 0.3 por 3 y obtendríamos los puntajes parciales. Luego estos puntajes se suman y obtendríamos este puntaje 3.05. Para la pregunta 1, para la pregunta 2 tendríamos 2.45 y para la pregunta 3 3.15. Luego se suman estos puntajes parciales y se divide entre 3 porque eran pues 3 preguntas y obtenemos un resultado de 2.88. Si miramos este puntaje total 2.88 se ubica en el rango deficiente, por lo tanto se deben proponer las acciones que permitan superar este estado deficiente, procurando trabajar con mayor esfuerzo en los aspectos o numerales de la norma que obtuvieron un menor puntaje parcial. Para este caso, el mayor esfuerzo se haría para la pregunta 2, ya que obtuvo el menor puntaje. En la actividad validar el informe, corresponde a socializar el informe preliminar de diagnóstico ante el grupo de empleados. Se realizan los cambios y ajustes pertinentes del documento y se hace la entrega del informe del diagnóstico validado. La estructura de ese informe, la que proponemos pues nosotros, sería el nombre de la organización, quienes elaboraron el informe de diagnóstico, la fecha en que se realizó, el objeto y el alcance. Aquí se explica el propósito del diagnóstico y el ámbito de aplicación, los factores claves de éxito que corresponden a los aspectos que pueden facilitar o dificultar la implementación del sistema de gestión de la calidad, el diagnóstico del sistema de gestión de la calidad, que serían los resultados de la lista de la interpretación de los resultados de la lista de verificación, y por último las recomendaciones que se hacen a partir de los hallazgos encontrados durante el diagnóstico, y se realizan las recomendaciones para las siguientes fases de planificación, diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad. Esa fase la veremos en nuestros próximos tutoriales. En nuestro próximo, esto fue todo de la fase de diagnóstico. Espero que les hayan gustado. Si tienen alguna pregunta, pues déjenla en los comentarios. Les quiero decir que en nuestro próximo tutorial explicaremos cómo se realiza la fase de planeación. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes tus comentarios y sugerencias acerca de este video con el fin de seguir mejorando nuestros tutoriales.